Muy buenos días, pueblo de Dios. Buenos días. Agape. Qué precioso es. ¿Has experimentado alguna vez agape? Amén, amén. ¿Dos? Entiendo que no cada uno lo puede confirmar. El agape es más que amor. Es mucho más que amor. El agape es lo que hemos cantado esta mañana. Es tener esta paz. Es tener esta conciencia que Dios está con nosotros. El agape es ver el otro como lo ve Dios, no como lo vemos nosotros. Y aunque quizás no me gusta su cara, aunque quizás no me gusta su manera de ser, el agape busca lo bueno en esta persona, no busca el fallo. Eso es el agape de Dios. En Grecia hay una isla. Cuando te acercas con el ferry, con el barco, ves una montaña grandísima. En esta montaña pone Cristo anesti, que quiere decir Cristo vive. Y yo me extrañó cuando me acercó a esta isla, a ver eso ahí arriba, Cristo anesti, Cristo vive. Y cuando llegó a la isla me enteró que hay una iglesia allí, una iglesia cristiana, no ortodoxa, una iglesia cristiana, grandísima. Casi el 50% de la población pertenece a esta iglesia. ¿Y sabes cómo se aludan allí? Dicen, Sagapo sto onomasti Christi, lo que quiere decir, te amo en el nombre del Señor. Amén. Como me gustaría que nosotros seríamos capaces de decir eso aquí. Vamos a intentarlo. Amén. Dale la mano a la persona que está a tu lado y dile, te amo en el nombre de Jesús. Te amo en el nombre del Señor. Te amo en el nombre del Señor. Aleluya. Pero a ti también. Hay que levantarse para hacer esta cosa. Te amo en el nombre del Señor. Te amo. Me dicen que el sonido no está muy bien. Sí. ¿Puedo hacer el equipo de técnica y subir un poco? Pero aún no hemos empezado y ya empiezan las reclamaciones. Vaya. ¿Sí? 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 ¿Se oye mejor? Sí. Pues aleluya. Un aplauso al técnico. Y los que todavía no oyen, que suben sus auriculares particulares. Amén. El mensaje de hoy se basa un poco en lo que hemos visto el viernes. De repente me entró, mi cerebro estaba trabajando, el Señor trabajando a través de mi cerebro. Algunos van a decir que no ha tenido mucho trabajo con el cerebro pequeño que tengo, pero sí trabaja. Durante mi carrera he estado muchas veces invitado a iglesias a predicar, a enseñar y a evangelizar. He estado en iglesias católicas pentecostales, que sí las hay, aunque mucha gente no lo sabe.
He estado en iglesias evangélicas estatal, en iglesias pentecostales y en iglesias carismáticas. Yo sé que hay mucha gente que dice, pero las iglesias pentecostales y las iglesias carismáticas son los mismos, son iguales. Pues lo siento, quizás aquí en España. En Alemania no es así. Hay que fijarse un poco más en los detalles y un poco más profundo en la palabra del Señor para reconocer las diferencias entre las iglesias. En la iglesia católica se predican a Dios y los santos, aunque los santos de la iglesia católica no están declarados santos por la Biblia, sino simplemente llamados por su nombre. Allí se escucha muy poco sobre Jesús y nada sobre el Espíritu Santo. En las iglesias evangélicas estatal, también conocido como iglesias protestantes, se predican de Dios y de Jesús, pero casi nada del Espíritu Santo. En las iglesias pentecostales se predica la Trinidad, quiere decir, allí se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En las iglesias carismáticas, sin embargo, escucho muchísimo sobre el Espíritu Santo, pero muy poco del Padre y del Hijo. Allí parece que se han olvidado de la Trinidad de Dios. La Biblia misma nos dice que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Varias veces lo encontramos en la Biblia. El que niega la existencia de un parte de esta Trinidad, niega la existencia de Dios, porque Dios mismo es la Trinidad. Por eso yo personalmente me siento más cómodo y me encuentro el verdadero gusto de la palabra en una iglesia pentecostal. Amén. No podemos predicar al Padre sin tener en cuenta al Hijo y al Espíritu Santo. No podemos predicar a Jesús sin tener en cuenta al Padre o al Espíritu Santo. No puedo predicar al Espíritu Santo sin tener en cuenta al Padre o al Hijo. Todo eso va junto y por eso se llama la Trinidad. No es un momento hermano, la Biblia misma nos lo dice. Un coche necesita 4 ruedas para funcionar bien y para irnos a donde queremos ir. Si falta una rueda, el coche es inútil. No nos sirve para nada. Un coche sin ruedas es simplemente una carrocería. Nada más. Con la Trinidad bíblica pasa igual. Si dejo un pata al lado, no me sirve para nada. Para comprender y practicar el poder de la palabra de Dios, necesito el conocimiento de la Trinidad. Bueno, eso solamente ha sido una pequeña reflexión antes de volver a lo que quería decir antes. Pero sobre todo en las iglesias carismáticas, he escuchado muchas veces el versículo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este versículo lo tenemos en Lucas 9:62. Sé que en algunas obras cristianas también suelen decir este versículo a menudo, pero yo no estoy seguro si lo están usando como presión o porque no lo entienden bien. Porque este versículo hay que verlo en todo su contexto y en todo el conjunto con la palabra del Señor. En otras partes de la Biblia, el Señor nos exige que seamos testimonios vivos de su potestad y su gloria. Pero ¿cómo puedo ser un testimonio vivo si me olvido de mi pasado? ¿Cómo puedo ser capaz de testificar lo que el Señor ha hecho en mi vida sin mirar atrás? ¿Cómo puedo glorificar su nombre si no hablo de la obra que el Señor ha hecho y que sigue haciendo en mí? ¿Cómo puedo hablar de los milagros de Dios sin acordarme del milagro más grande que ha hecho en mi vida? La salvación. De vez en cuando me gusta provocar. Una provocación no siempre es mala. Una provocación quiere decir animar. Anima a pensar, anima a actuar, anima a hablar y anima a cuestionar. Por eso hoy quiero hacer una pregunta un poco provocativa. ¿Debemos mirar al pasado? Sé que esta pregunta a mucha gente no les gusta, porque no nos gusta pensar en nuestro pasado.
Nuestro pasado no ha sido algo muy glorificante y algunos de nosotros se gastan mucho tiempo y mucha fuerza para borrar y eliminar su pasado. Incluso que he conocido a cristianos que se niegan a hablar sobre su pasado. Si les conoces un poco mejor, sabes que pueden tener un testimonio maravilloso, pero se niegan hasta la muerte de hablar de su vida vieja. Ellos dicen que en la Biblia está escrito: ahora somos nuevas criaturas y lo viejo ha pasado. Y sí, y por eso se niegan a hablar sobre su pasado. Pero yo no veo eso si leo estos versículos. Yo no veo que debemos mentirnos a nosotros mismos para dar una impresión de un cristiano perfecto. Nadie, absolutamente nadie, ha nacido como cristiano. Eso quiere decir que todos tenemos un pasado, pero el que niega su pasado tampoco tiene futuro. Vivimos en una sociedad que se aferra con fuerza al presente. En el fondo, porque cree que es lo único real que tienen. No creemos ni en nada ni en nadie, que no podemos ver ni tocar. El futuro lo vemos más en el plan salud, dinero y amor. Y nos suele resultar lo suficiente inquietante al ver como que pocas personas tengan algún interés para saber más acerca de lo que hay después. Parece de lo a dónde vamos y de dónde venimos pasó a la historia. Respecto al pasado, ¿qué podemos decir? Si bien el futuro a veces nos gusta poco, el pasado a la mayoría de la gente no lo quiere mirar. Algunos lo hacen ciertamente, pero más con un sentido nostálgico que por otra cosa. Pero ante todo eso, no podemos estar preguntándonos: entonces, ¿a dónde miramos? Pensándolo detenidamente, la cuestión tiene más que ver con una mano que se mira hacia un sitio o hacia el otro. Como tantas otras cosas, es el uso lo que le da el carácter positivo o negativo. Y quizás debemos detenernos y pensar hoy en enfoques, tanto adecuadas como inadecuadas, de cada una de las tres direcciones de nuestras posibles miradas. Paremos primero en primer lugar en el futuro. Como sugería al inicio, hay varias maneras de fijarse la vista en él. Algunas personas quieren ir allí más como un juego o como una simple curiosidad que otra cosa. Investigar en lo que el futuro puede traer se convirtió, ya desde que el hombre es hombre, en un juego peligroso, porque las personas jugaban a ser Dios. Y al jugar a ser Dios siempre ha sido peligroso y siempre ha fallado. Muchas veces jugamos a ser cristianos y no vemos el peligro de este juego. El que juega a ser cristiano lo hace sin la protección de Dios, porque Dios protege igual a los suyos, pero no a los que abusan a su nombre. Y el diablo también se da cuenta de esta cosa y te atacará más que nunca, especialmente si quieres dar la impresión de ser un santo. Porque el diablo no juega a ser el diablo. Él sí lo es. Los que buscan la adivinación y las ciencias ocultas, muchas veces dicen que la palabra del Señor no les llena lo suficiente. Y si les preguntas lo que saben de la palabra, te das cuenta que conocen un montón de versículos, pero nunca en el contexto y nada en concreto. Y por eso ellos buscan su suerte en lo oculto y juegan a ser Dios. Eso nunca, jamás fue bien aceptado por nuestro Creador. Y no son pocas ni poco tajantes las referencias bíblicas contra la adivinación y las ciencias ocultas. Desde el primer momento de la creación del mundo, Dios condena esta actitud. El futuro desde la perspectiva de Dios tiene otro cariz, bien distinto y bastante menos superficial que a veces se dibuja
contra. Haremos bien nosotros en no simplificarlo, ni tampoco meternos en aquellos asuntos que, desde siempre y por nuestro bien, nos están contaminando. La curiosidad mata al gato y lamentablemente también al hombre en tantas ocasiones. Otra de las formas en que las personas nos proyectamos hacia el futuro es la preocupación. Evidentemente, me gusta esta palabra, gracias. Evidentemente, no es la mejor de las posibles, pero es una de las más comunes. Sobre todo cuando nos presionan los problemas y no sabemos qué hacer con ellos. En esos momentos solemos pensar que la mejor forma de abordar lo que vendrá es estando preparados. Y para tal momento nos disponemos a rearmarnos anticipadamente. ¿Pero esto nos sirve? Yo creo que no nos sirve nada. Y además tardamos poco en destruirlo. Más bien nos desgasta y nos hace vulnerables. Nos hace vulnerables ante lo que vendrá, por no hablar de la vanidad que resulta pensar que lo que pasa o no depende en alguna medida de nosotros. El ser humano es una especie muy rara. El ser humano siempre piensa que puede planear todo. Y a través de los planes que hacemos, pensamos que podemos controlar todo. Nosotros no controlamos nada. Ni siquiera nuestro futuro más cercano. Tampoco controlamos nuestro presente y mucho menos nuestro pasado. Sin embargo, en las líneas de la Escritura se nos da una perspectiva bien diferente del futuro. En la Biblia, para los que se pierden, es un alejamiento perpetuo de Dios y la realidad de un fuego eterno al que se llama infierno. Pero para los que han sido salvos y redimidos por la sangre de Cristo, el futuro solo tiene un adjetivo. Este adjetivo es glorioso. Qué glorioso es la esperanza que nos proyecta hacia el día. Esta gloria se encuentra depositada en el fundamento mucho más sólido que cualquier otro evento o circunstancia que puede darse. Es absolutamente inamovible. Está cimentado en la roca. Es nuestro mejor seguro de vida. ¿Y qué pretende un seguro de vida sino garantizarnos el futuro? Nuestro seguro, nuestra roca de los siglos, sin embargo, no solo pretende una seguridad simplista, sin ir a lo terrenal, sino que lo ha comprado por precio de la preciosa sangre de Jesús y de forma irreversible, proyectándola hacia la eternidad. El presente también tiene grandes misterios para nosotros, a pesar de que parezca el más palpable de los tres tiempos. La línea entre el pasado y el presente es tan delgada, tan fina y a menudo casi imperceptible, que uno prácticamente no sabe cuánto se pasa de uno al otro. El pasado aún se hace demasiado doloroso en el presente, cuando el tiempo transcurrido ha sido mínimo. El presente rápidamente se convierte en futuro y nos plantea retos y desafíos que ni siquiera debíamos imaginar. Y en definitiva, nuestro ser está sujeto al tiempo, a los tiempos y a quedarnos también sin tiempo. Quizás es por esto último que mucha gente afronta la vida con esa necesidad de cubrir sus carencias, de vivir cada día en la tierra como si fuera el último. A mí me duele si veo una actitud así. Lo queremos todo y lo podemos ya.
Estamos habidos de emociones. Nada nos satisface. Anhelamos lo porvenir, pero en el momento en que el futuro se convierte en el presente, simplemente deja de interesarnos. Queremos lo que no tenemos. Y el futuro es eso precisamente, lo que no tenemos. Vivimos estos momentos queriéndolo disfrutarlo, aprovechándolo al máximo, aparentemente, pero en el fondo nos falta la trascendencia, que es lo que dota de sentido de todas las cosas. No se trata solo de que venga algo, se trata de que ese algo también nos diga algo que tenga un significado. Tampoco son pocos los que creen que el tiempo no pasa por ellos, que poco o nada tiene que ver con sus vidas al paso de los años y se enfrentan a sus días con la sensación de invulnerabilidad. Del que cree que puede hacer todo. Para ellos hay solamente un eterno presente y cualquier dificultad o el paso mismo de los segundos, los minutos y las horas les pilla siempre fuera del juego. Viven sus vidas desde la necedad de no considerar que hay un Dios y un Señor. Y este Dios y Señor también es el dueño de nuestros tiempos, de sus tiempos y de nuestros tiempos. Bien claro lo reconoció David cuando estaba escribiendo el Salmo 31. En el versículo 15 él dice: en tu mano están mis tiempos. ¿Qué ocurre, sin embargo, con el otro extremo? Con el que supone que las personas solo vivan en el pasado o en el futuro. ¿Quién se ansía en el pasado? Lo puedo hacer porque de alguna forma quiero traumatizar. Algo que ocurre en los menos de las ocasiones después de algún suceso impactante que le impida avanzar emocionalmente y que produce un bloqueo. Creo que eso es un aspecto que muchos de nosotros lo hemos experimentado. Pero en otros casos lo que ocurre es que, en el fondo, se añoran tiempos antiguos. Hay en nosotros un profundo y permanente descontento que se refleja sobre todo en el presente. Cuando no se valora lo que se tiene y se piensa que lo que hubo antes fue mejor. Sin embargo, cuando tal pasado era presente, probablemente era igualmente minimizado en su valor y por las mismas razones. Lo anterior, lo que pasó antes, por el simple hecho de estar entonces y no ahora, también se considere mejor. Este tipo de razonamiento y emocionalidad se convierte en un problema para muchos y tiene difícil solución mientras no se rompe voluntariamente y conscientemente algunos de los eslabones que componen la cadena. Dios nos llama a vivir nuestro presente de forma muy distinta. Nos anima al contentamiento, a dar gracias en todo y no a acordarnos de las cosas antiguas. Y eso nos lleva directamente a la siguiente cuestión: ¿qué hacemos respecto a nuestro pasado? ¿Mirar o no mirar? Cuando se habla de estos temas, me resulta casi inevitable acordándonos o teniendo en cuenta la imagen de la mujer de Lot, convertida en una estatua de sal por mirar atrás. Pero la razón por la cual ella tenía este gesto de cuidado no era simplemente una cuestión de capricho. Mirar atrás en aquella situación tenía un significado muy potente. Estaba muy relacionado, por ejemplo, con el mismo recordatorio que el pueblo de Israel hacía a las cebollas, a los pepinos y al ajo que tenía en Egipto, menospreciando la salvación grandiosa que había experimentado por parte del Dios de los ejércitos.
Resulta increíble que ese pueblo pudiera recordar algo tan insignificante como unas simples verduras después de haber visto el mar rojo abierto delante de sí. Sin embargo, así sucedía. Su memoria, como la nuestra, era muy corta. Su percepción, tal como lo es la nuestra, muy limitada. Lo que Dios nos tiene por delante, a los que le amemos, siempre es mucho mejor que nuestro presente o nuestro pasado. Simplemente porque en el sistema de medidas que Él usa es tan distinto al que nosotros tenemos y se produce un aumento en nuestro crecimiento y en nuestro perfeccionamiento y en nuestra santidad por medio de lo vivido en el pasado y también en el presente. Todo apunta en un futuro que no solo tendremos la mente de Cristo y su Espíritu mora en nosotros, como si eso fuera poco, vamos, sino que además que esto será manifiesto por toda su grandeza y su gloria. Nada de lo que nos sucede, ni nuestro desvío, es especial. Simplemente no podemos entender lo que Dios es capaz de hacer con ello. Pero todo eso, tanto el pasado como el presente, tiene un valor y es de gran profundidad. Esto solo podemos entenderlo cuando nuestra mirada hacia el pasado es diferente. Y creo que no podemos ni debemos conformarnos con Dios. Ante la pregunta que hacía al inicio sobre si debemos mirar al pasado, me atrevería a afirmar que en ocasiones sí podemos y tenemos que hacerlo. No es una cuestión de querer contradecir lo dicho hasta aquí, tampoco de renegar el mensaje bíblico. De hecho, en la palabra también se nos exhorta a considerar que hasta aquí nos ayudó el Señor. Y se nos recuerda que nos ha traído a través de un largo desierto para sostenernos y mostrar su poder y su gloria en medio de la adversidad. Los altares que tantas veces el pueblo de Israel construyó también tenían justamente esta finalidad, que recordarlo. Solo cuando somos capaces de considerar dónde estuvimos, dónde estamos y dónde se nos promete que estaremos, es que somos capaces de considerar estos asuntos en toda su plenitud y también a quienes están detrás de ellos. Solamente si somos capaces de acordarnos de dónde hemos venido, solamente si somos capaces de acordarnos de nuestro pasado y de dónde estamos ahora, en el presente, estamos capaces de glorificar a nuestro Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. Glorificarle a través de las alabanzas, a través de las adoraciones, a través de las oraciones. Y por último, a través de los testimonios. El viernes pasado hemos visto un muy buen ejemplo. Había algunos momentos muy emocionales en la película de José. Emocionales porque casi se ha podido ver toda la Biblia entera en la vida de José. Hemos visto amor, hemos visto fidelidad, había humildad y perdón, y sobre todo había siempre misericordia. Creo que el momento más emocionante era cuando José ha visto a su familia de nuevo, después de 20 años. Después de 20 años, José todavía tenía la gran esperanza de estar de nuevo unida con su familia. Y lo que más me fascinaba particularmente era que José no tenía ningún pensamiento de venganza. Yo sinceramente no sé cómo hubiera actuado yo, pero creo que yo no me hubiera sido capaz de olvidar todo lo que me han hecho. Probablemente durante estos 20 años el drama de la venganza se hubiera convertido en un campo de guerra. Porque
que el perdón es lo que más nos cuesta. Me acuerdo de nuestro ministerio en la casa de Berlín. Allí he hablado con muchos prisioneros y muchos de ellos estaban llenos de odio. Pero no el odio a sí mismo, sino lleno de odio a los que les han metido en la cárcel. Pero José jamás ha tenido sus pensamientos en la venganza. No él se fijaba más en el amor de Dios y en sus promesas que en las circunstancias momentanas. Incluso cuando le afectaron, él confiaba en Dios y perdonaba al instante al mismo hombre que le daba los latigazos. Sus 10 hermanos, digo 10, porque Benjamín no estaba involucrado en las trampas y en la envidia de sus hermanos mayores. Los mismos 10 que le maltrataban, le empujaban a golpes en la fuerte muerta y después le vendían a la esclavitud. Él les perdonaba. En José podemos ver todo un ejemplo bíblico, pero ¿sabéis qué fue el momento más precioso de esta película? Su salida de la cárcel, su carrera en Egipto, su bella mujer y sus hijos, el reencuentro con la familia, el perdón a los hermanos. No, hay algo más. El cumplimiento de sus sueños de la juventud cuando José veía los manojos de sus hermanos inclinándose. No, queridos hermanos, amigos y compañeros. El momento más precioso de esta película es después del perdón de José. Después, cuando los hermanos se arrepienten y le piden perdón también a él. Amén. El arrepentimiento. El joven, ahora hombre maduro, que hace años lo manejaban y le vendían a la esclavitud, le pedían perdón por arrepentimiento, porque muchas veces estamos muy rápidos en pedir perdón y no pensamos de arrepentirnos de verdad. Pedimos perdón, pero pensamos otra cosa. El arrepentimiento ciertamente es un momento muy, muy emocional. Emocional porque en el momento del arrepentimiento lo que hay que ser muy sincero con sí mismo. No como normalmente que no estamos sinceros ni con los demás y mucho menos con nosotros, sino muy sinceros con todos. Sinceros para reconocer dónde hemos fallado. El Señor busca personas sinceras. Personas que han reconocido sus pecados y sus fallos y que se arrepienten delante de Él. Personas que no se ponen en plan chulito y dicen, ¿yo? ¿Pero tú qué dices? Yo no he hecho nada, la culpa tiene el otro. Personas que son capaces de hacer una mirada atrás para reconocer dónde han fallado. En la película de José hemos visto un adolescente madurando y en todo momento acordándose de su pasado. Pero al mismo tiempo él se quedaba fiel y firme en la palabra y las promesas de Dios, incluso tan fiel que se negaba a arrodillarse de frente del faraón, sabiendo que eso puede significar la muerte. José en casi todas las etapas de su vida estaba mirando en su pasado. En la esclavitud, acordándose de su privilegio como hijo amado de su padre. En la cárcel, acordándose de la libertad que tendría con su tribu. Incluso allí en la cárcel, él usó su pasado para testificar sinceramente lo que el Señor había hecho en su vida y en las vidas de su tribu. Él fue fiel en la palabra del Señor y a través de esta fidelidad él ha podido ser capaz de hacer todos los trabajos que le mandaban. El Señor bendice la fidelidad y la obediencia de su palabra. Eso es un hecho que muchas veces olvidamos, la palabra del Señor y nuestra fidelidad en ella.
siempre trae prosperidad. Eso fue la experiencia de José. Eso es la experiencia de millones de cristianos cada día en todo el mundo. Y eso también puede ser tu experiencia si te atreves a hacer caso a la palabra de nuestro Dios. Así las cosas no son, no porque no, o sí, porque sí simplemente, sino que tal y como ocurrió siempre, Dios mira al corazón y conoce las intenciones de lo profundo de nuestro ser. Él sabe que deseos habitan en nosotros y con qué perspectivas miramos al pasado, al presente o al futuro. En Él todas y cada uno de los momentos de nuestra vida tiene sentido. En Él sí las hay. Aunque muchas veces a nosotros mismos no parecen así. Pasado, presente y futuro toman efectivamente su justo papel cuando sabemos verlos con sus ojos y no con los nuestros. Hay una frase en Alemania que he intentado traducirla, que nos dice: si miramos a Dios, también debemos mirar las demás cosas. ¿Para qué? Podemos mirar el pasado para recordarle. Podemos mirar el presente para reconocerle y vivirle. ¿Entendéis? Podemos mirar al futuro para anhelarle. Y todo ello es para amarle. No sé si lo he traducido bien, pero creo que pensando en estas cosas un poco, tenemos mucho que pensar. Son solamente 4 frases cortas que dicen mucho. Esta mañana tenemos aquí la posibilidad de pedir un perdón, de verdad, de pedir un perdón de arrepentimiento. No un perdón de te perdono. No. Yo sé que hay personas entre nosotros que están dolidos por palabras que había, por actitudes que había, o por actitudes que no había, porque esperaban algo de nosotros. Este dolor es un resultado de no tener este agape que mencionaba Rafael al principio. Porque este agape te hace perdonar al instante. Este agape te trae la paz, aunque los demás no lo tienen. Esta mañana te quiero invitar que busques el Señor, el perdón del Señor. Te quiero invitar que busques este agape. Te quiero invitar que hagas un arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento. No un arrepentimiento de palabras, sino un arrepentimiento de corazón, como lo han hecho los 10 hermanos de José. A través de este arrepentimiento de los 10 hermanos, el pueblo de Israel ha crecido y fue un pueblo de prosperidad. ¿No te lo crees? En las próximas semanas te vas a ver a través de estas películas que tenemos. Si no tienes suficiente paciencia para esperar, te aconsejo que abres tu Biblia. Además es un consejo que lo doy a cada uno. Lean
leyendo la Biblia, no leyéndola simplemente, mirando la Biblia también con los ojos del Señor. Puedo leer un libro, puedo leer la Biblia. La Biblia no es una historia que se lee en la Biblia. Sobre la Biblia, la palabra hay que orar, hay que pensar. A mí me da mucho de pensar la Biblia. Ya no día de nuevo, aunque la conozco y la hablamos mejor que mis hijos. Hay que cuestionar, hay que comprobar. Al Señor podemos comprobar. Si tienes una duda, pregunta al Señor. Él no te va a echar a tus dudas. Él te llama bienvenido porque te atreves a decir, tengo una duda, explícame eso. Mi invitación está aquí. La invitación del Señor, que buscas un verdadero perdón. Hay una alfombra aquí que hemos puesto para que los que verdaderamente tienen el anhelo de buscar un perdón, de buscar el agape, que se pueden poner aquí en rodilla o en pie, nadie te ha oído como tú quieres. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga. Amén. Aprovechando la palabra de Dios en Génesis 40. 41, 49. Dice así: recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. A veces nos preguntamos por qué José tenía tanta bendición de parte de Dios. Lo hemos visto el viernes, lo podemos estudiar, seguiremos predicando sobre la vida de José, que es un claro ejemplo en todo, en obediencia, en fidelidad, en amor, en ese amor ágape, hasta tal punto de perdonar a sus propios hermanos que fueron a causarle la muerte. José recibía mucho porque él sembraba mucho. Con la ofrenda del Señor pasa igual en las iglesias. La palabra dice que quien recoge poco es porque siembra. El que siembra, recoge. El que no siembra, pues no recoge. Es así de claro y sencillo. Pues Señor, te damos la gracia por esta mañana, por tu palabra, Señor, que la recojamos en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Que arraiguen, Señor, que den fruto, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. Puedan ver en nosotros que somos injertados en esa raíz verdadera que es nuestro Señor Jesús, Señor. Y es la hora de la ofrenda, Señor. En el pueblo de Dios no se exige a nadie, cada uno es libre, pero el compromiso es contigo, Señor. Si queremos bendición, tenemos que dar, Señor. Si nos damos, no tendremos, Señor. Y
Quien siembra escasamente, segará escasamente. Señor, dice tu palabra y yo la creo. Por eso yo estoy lleno de bendiciones, de ricas bendiciones de parte tuya, Señor. Y miro tu palabra en la vida de José y también me veo en superabundancia, Señor, de tu gracia, de tu bendición y cómo prospera mi vida y la de los míos, Señor. Yo te doy gracias por todo ello, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.